días, querida comunidad. Iniciamos esta semana primero con la alegría de que ya nuestros templos están ofreciendo el culto al público, claro, con las debidas restricciones y medidas, que creo firmemente que las vamos a observar porque es nuestro anhelo participar en la Sagrada Eucaristía es mantener ese deseo y sobre todo que se cumpla, pues vamos a observar todas las normas. Así que los exhorto a que en las parroquias donde ustedes vayan a la celebración eucarística observen las normas estrictas para que para que esto se prolongue durante mucho tiempo. El evangelio que meditamos el día de hoy es el evangelio de Mateo, tomado del capítulo 12, del versículo 38 al 42. Dice así: En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Primero iniciemos, ¿quiénes son los que se le acercan a Jesús para pedir la prueba? Los escribas y fariseos. Recordemos que los escribas y fariseos son los que ostentan el poder político y religioso de ese tiempo de Jesús. Pareciera que son los que mandan. Pero se equivocan porque pareciera que quisieran ellos también mandar en las acciones de Dios. Y le piden al Señor entonces la señal, danos una señal, como si Dios estuviera supeditado a lo que ellos quisieran. Ya Dios había dado muchas señales, ya Jesús había dado muchas señales con los pobres, con los necesitados, con los que le pedían de corazón y con fe, pero no para vanagloria de otros. Y esto es lo que hace enojar, si le podemos llamar así, a Jesús. Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se les dará será la del profeta Jonás. Hay 2 aspectos que tendríamos que analizar aquí del profeta Jonás. Esto de estar 3 días en el seno de la ballena, es decir, 3 días que representan la muerte, para entonces resucitar, para entonces dar esperanza a los demás. Esto también es lo que pasa con Jesús. Jesús muere, permanece en el sepulcro 3 días y entonces resucita para dar esperanza a cada uno de nosotros. ¿Qué esperábamos antes de que Jesús nos predicara la resurrección después de la muerte? La nada, el dormirnos simplemente y se pierde todo. Cuando viene Jesús y Él nos predica la resurrección y nos predica una vida nueva, una vida distinta, y es ahí donde suscita la esperanza en nosotros. Es la señal que nos va a dar, es decir, la promesa de esa eternidad, la promesa de esa vida mejor, la promesa de una vida nueva. Si tú te adhieres a Él, entonces la obtendrás. Si no, te quedarás como estos escribas y fariseos queriendo esperar otra señal. Si Dios ya te ha manifestado tanto, ¿qué más quieres? Pero no solamente se queda en eso, porque cuando el Evangelio habla de los habitantes de Nínive que se levantarán en juicio, no es otra cosa sino que aquellos escucharon la predicación de Jonás, que era un simple hombre y que incluso estaba haciendo su misión sin querer hacerlo, es decir, con resistencias. Sin embargo, le creen y se convierten al Señor y tratan de cambiar el camino. En el caso con Jesús, viene Jesús, les muestra el camino y aún así siguen tercos, en que quieren quieren recibir una señal. Si el Señor les había predicado el reino de los cielos, si les había hablado del amor, de la cercanía del Padre, si les había hablado de que el Señor los quería libres, de que el Señor los quería nuevos, todavía quieren una señal. Si ellos hubieran entendido el mensaje de Jesús, hubieran cambiado.
Y entonces hubieran alcanzado esa gloria eterna, esa gloria del Señor. Pero quieren otra señal. Dice el Señor, no se les va a dar otra señal, porque si unos vienen a buscar la sabiduría de Salomón, y aquí hay otro más grande que Salomón. Si Salomón tenía su sabiduría limitada, imagínense de aquel que la tiene ilimitada y que no lo quieren escuchar, es porque al fin y al cabo no tienen intención de cambiar y no tienen intención de salvarse. Dios quiera que nosotros no tengamos esta actitud, sino que tengamos esa actitud de apertura, escuchar la enseñanza de Jesús y vivirla. Abrirnos a esta enseñanza que nos dice cómo tenemos que vivir para disfrutar plenamente esta vida y alcanzar la vida eterna. ¿Por qué buscar otra señal si nuestra misma vida ya es una señal? ¿Por qué buscar otra señal si se nos ha dado tantas señales a través del Evangelio, a través de la Eucaristía? Dios quiera que tengamos el corazón tan sencillo para descubrir a Jesús en tantas señales que nos da aquí. De tal manera que disfrutemos su presencia aquí, anhelando verlo cara a cara cuando el Señor nos llame a esa vida eterna. Que así sea.